Bueno, entonces, vamos a empezar con solicitación por flexión, y lo primero que vamos a ver es un poquito repasar qué es esta definición, o qué es una solicitación por flexión. Supongamos nosotros que tenemos un cuerpo cualquiera, ¿sí? Sobre el cual están actuando un conjunto de cargas o de acciones P sub I. Supongamos que vengo y cortamos con un plano cualquiera, por ejemplo este de acá, plano alfa, y el cuerpo me queda dividido en dos partes. El primero sería este de acá, y el segundo sería este de acá. Bien. Es decir, acá yo lo que veo es las dos partes en las cuales ha quedado dividido el cuerpo a través de ese plano que pasó por una sección determinada y las dos caras de esa sección. Cuando uno reduce las fuerzas al baricentro de cada una de estas secciones, me van a aparecer, en el mejor de los casos, lo siguiente. Me va a aparecer una resultante de reducción de la parte 2 y un momento resultante de reducción de la parte 2. Y en la otra me aparecerá la resultante de reducción de la parte 1 y el momento resultante de reducción de la parte 1, donde obviamente ambos son iguales y contrarios. Entonces, la pregunta es, complementamos acá con el baricentro y el baricentro, la pregunta es, bueno, ¿cuándo tenemos una solicitación por flexión? Exclusivamente. Entonces, a ver, lo primero que uno tiene que decir es, bueno, yo voy a asociar a cada uno de los baricentros de estas secciones, de estas caras de esta misma sección, voy a asociar una terna de ejes coordenados cartesianos, en donde el eje X es perpendicular al plano de la sección, y mientras que el eje Y y el eje Z se encuentran contenidos en el plano de la sección. Entonces, asocio una terna O, X y Z al baricentro de la sección, en donde el origen lo hago coincidir con el baricentro. El eje X es perpendicular al plano de la sección. El eje Y y el eje Z están contenidos en el plano de la sección y van a ser a su vez coincidentes con los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nos tomamos esa cuestión adicional. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tenemos una solicitación por flexión? Bueno, tenemos una solicitación por flexión ¿cuándo? Las componentes de RR, que es RRX, que coincide con el esfuerzo normal, RRI, que coincide con el corte Q sub I, y RRZ, que coincide con el corte Q sub Z, en todos estos casos son nulos. Y el momento resultante de reducción, que si yo lo descompongo en las tres componentes, voy a tener MRX, que coincide con el momento torsor, MRI, que va a coincidir con el momento flector en la dirección Y, y MRZ, que va a coincidir con el momento flector en la dirección Z. De todos estos, el momento torsor va a ser 0, mientras que MFI y MFZ van a ser distintos de 0. En definitiva, lo que yo estoy buscando es que
el momento, la componente del momento resultante de reducción en las direcciones Y y Z sea distinto de cero. Esto, en definitiva, es lo que estoy buscando. Cuando esto ocurre, vamos a decir que esa sección está solicitada a un esfuerzo de flexión. ¿Sí? ¿Me he explicado? Bueno. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno. Recuerden que M, R y Z está contenido en el plano de la sección. En el plano de la sección. Muy bien. Bueno. Vamos a agregar otra página más. No, ahí no, perdón. Equivoqué. Ahí. Vamos a ver una serie de elementos que conforman esta solicitación. Y ya ahora, en vez de seguir trabajando con un cuerpo cualquiera, nosotros vamos a trabajar con lo que serían barras de eje recto. ¿Estamos de acuerdo? Una barra es un elemento estructural unidimensional, donde una de las dimensiones es mucho más grande que las otras dos, y estas otras dos son justamente comparables entre sí. De las barras que uno podría trabajar, podríamos trabajar con barras de eje recto o barras de eje curvo. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en toda la asignatura con barras de eje recto, como ya un poquito lo habíamos enunciado. Entonces, vamos a suponer una barra cualquiera con una sección cualquiera. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver una axonométrica de esta barra. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer coincidir al baricentro de nuestra sección con el origen de una terna coordenada cartesiana. Tal como dijimos y señalamos anteriormente. Este es el eje X, este es el eje Z, este es el eje Y. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que tenemos un momento flector aplicado acá, que está contenido en el plano de la sección. Momento YZ, que para nosotros va a ser un momento flector. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perdón, y lo otro, que no lo puse, pero bueno, ya lo pongo, aunque va de suyo. Este es el baricentro que coincide con el origen de la terna. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, les pregunto lo siguiente. Si una vez que yo reduzco a esta parte y a esta sección, y al baricentro de esta sección, las fuerzas, obtengo nada más que este momento YZ, que es distinto de cero. La pregunta es, el par de fuerzas que genera este vector momento, ¿en dónde se ubica? ¿Eh? ¿Dónde se ubica el par de fuerzas que, que genera o está generado por este vector momento? ¿Se entiende, no, la pregunta? Chicos. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde estaría ese par de fuerzas que genera este vector momento?
¿No sería en un plano perpendicular al momento este? Exactamente. Y además, fíjate, imagínate lo siguiente, o imagínense lo siguiente. Supongamos que yo tengo este plano acá, ¿sí? Y en donde ahí pongo un par de fuerzas, P y menos P. El vector momento, ¿dónde va a ser? Bueno, si este plano es el plano pi, el vector momento va a ser perpendicular a el plano pi. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que no solo ese par de fuerzas va a estar en un plano que es perpendicular al plano de la sección, sino que a su vez va a ser perpendicular al momento, al vector momento m y z. Entonces, en consecuencia, si yo lo dibujo así, voy a tratar acá de dibujar ese plano, pi, me voy a encontrar con que ahí voy a tener las dos fuercitas estas de las que estamos hablando. Es decir, el par de fuerzas, P y menos P, que generan ese vector momento. Como consecuencia de esto genera el momento que acá estoy ya directamente colocando las tres formas de representar a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en definitiva, es el plano pi. Entonces, al plano pi lo vamos a denominar como PF. ¿Y qué significa PF? Significa plano de flexión. ¿Y qué es el plano de flexión? El plano de flexión es aquel plano en el cual existe o se desarrolla el par de fuerzas que genera al vector momento actuando eh, en la sección. ¿Entendido? Este es el plano de flexión. Ahora bien, el plano de flexión, cuando uno lo hace intersectar con el plano de la sección, definen una línea, que es esta de acá, a la cual la vamos a denominar LF. ¿Y qué significa LF? Línea de fuerzas. Línea de fuerzas. ¿Entendido? ¿Y qué significaba PS? PS es el plano de la sección. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Eh? Sí, ¿Sí? profe. Bien, entonces, ya definimos dos elementos, uno que es el plano de flexión y el otro que es la línea de fuerzas, que es la intersección entre el plano de flexión y el plano de la sección. Muy bien. Entonces, nuestros elementos, en definitiva, para tenerlos acá, ¿cuáles son? Son el vector momento, MF, el par de fuerzas, P y menos P, el momento. Estas son tres formas de representar lo mismo. Son tres formas de representar lo mismo. Uno, en general, utiliza una de todas ellas, no utilizo las tres simultáneamente, salvo como estoy haciendo yo acá, que lo estoy haciendo por una cuestión didáctica. Son tres formas de representar lo mismo. Después tengo PS, que es el plano de la sección. Después tengo PF, que es el plano de flexión, donde PS es perpendicular al plano de de flexión. Y después tengo lo que se conoce como línea de fuerzas. ¿Sí? Como línea de fuerzas. La línea de fuerzas es la intersección entre el plano de la sección y el plano de flexión. Y como, fíjense que el vector momento
perdón, acá no le indiqué, esto es línea de fuerzas y esto es línea de fuerzas. Como el vector momento es perpendicular al plano de flexión y la línea de fuerzas pertenece al plano de flexión, la línea de fuerzas es perpendicular al vector momento flector. ¿Entendido? Y a su vez, la línea de fuerzas siempre pasa por el baricentro de la sección. ¿Sí? Esto es simplemente por una cuestión de reducción de fuerzas. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Una cosita más que vamos a agregar acá. Esto, por más que acá está representado así, esto es un ángulo recto. ¿Sí? Bueno, si nosotros esto lo vemos de frente, vamos a tener la sección, vamos a tener los ejes Y y Z, vamos a tener acá el baricentro de la sección, que coincide con el origen de coordenadas, vamos a tener acá nuestra línea de fuerzas, y vamos a tener acá nuestro vector momento flector, que es perpendicular a la línea de fuerzas. Y el par de fuerzas que genera este vector va a ser, supongamos que este es la fuerza entrante, esta es la fuerza saliente, P y menos P. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, no. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno. Una cosa que va de suyo, que no la dije, que por ahí tendría que haberlo puesto como punto cero, es, recuerden que el objetivo de este tema es el mismo que nosotros definimos para solicitación AXIL. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente el mismo. Por eso, lo único que tienen que cambiar es de elementos estructurales solicitados a esfuerzos axiles por elementos estructurales solicitados a flexión. Nada más. Muy bien. Vamos a continuar un poquito más. Un segundito. Ahí está. Muy bien, vamos entonces 0.03. Vamos a ver ahora la clasificación de la flexión. Vamos a ver ahora la clasificación de la flexión. Bueno, la flexión se clasifica básicamente en dos grandes grupos. El primero es lo que se conoce como flexión simple. ¿Sí? El primero es este, el que se conoce como flexión simple. En donde, obviamente, el momento flector tiene que ser distinto de cero, pero el esfuerzo normal es igual a cero. Y ustedes dirán, Luis, ¿para qué nos metes el esfuerzo normal acá? Porque el segundo grupo grande en el cual se clasifica esto se denomina flexión compuesta. Y la flexión compuesta, justamente como su nombre lo dice, es, bueno, fíjense que el tema primero que vimos es solamente elementos estructurales solicitados únicamente a un único esfuerzo, el esfuerzo normal. Y ahora empecé yo diciéndole que el único esfuerzo actuando en la sección era un momento flector. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo ya empiezo a denominar algo como compuesto, quiere decir que me está actuando más de un esfuerzo. Pero concretamente a la flexión compuesta la denominamos cuando el momento flector es distinto de cero
y el esfuerzo normal también es distinto de 0. ¿Entendido? Lo que vamos a ver en primera instancia en la clase de hoy va a ser flexión simple. Y después lo que vamos a ver es flexión compuesta, inmediatamente a continuación. Muy bien. La flexión simple se clasifica a su vez en otros dos grandes grupos. Que son los siguientes. 1.1, 1.2. El primero lo vamos a denominar como flexión pura. Y el segundo lo vamos a denominar como flexión variable o flexión y corte. En la flexión pura, el momento flector obviamente es distinto de 0, pero el esfuerzo de corte es igual a 0. Es decir, solamente tengo flexión como solicitación interna. Y en la flexión variable, justamente, el corte es distinto de 0. ¿Me esperan un segundo, por favor? Discúlpenme. Un segundito. Bueno, discúlpenme. Seguimos. El momento flector, como le decía, en lo que se denomina como flexión variable o flexión y corte, obviamente tiene que ser distinto de 0, pero acá el esfuerzo de corte también es distinto de 0. Y finalmente, cada uno de estos dos se clasifica en lo siguiente. Se clasifica en lo siguiente. 1.1.a. Esto es lo que se denomina como flexión recta o normal. ¿Qué es la flexión recta o normal? Es cuando la línea de fuerzas coincide con el eje, con uno de los ejes principales de inercia baricéntricos. Y la otra clasificación es, si en un caso coincide, el otro será cuando no coincide, es obvio. Y es lo que se denomina como flexión oblicua. Flexión oblicua. En la flexión oblicua, la línea de fuerzas no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la flexión variable o flexión y corte también se clasifica en estas dos formas. También se clasifica en estas dos formas. Entonces, vamos a tener esto de acá y vamos a tener esto de acá. Así que, simplemente a los efectos de completarlo, vamos a tener 1.2.a y 1.2.b. Y lo que hago es directamente, perdón, vamos a hacer ahí,
lo que hago directamente es esto de acá, lo copio y lo pego acá. Ahí está. Me quedo ahí un poquito apretado, pero quedó bien igual. Así que muy bien. Ahí está. Bueno, así que con lo que vamos a trabajar en primera instancia va a ser con la flexión simple. Una vez que trabajemos con la flexión simple, vamos a empezar a trabajar con la flexión compuesta. Y alguien podrá decir, bueno, Luis, pero ¿cuándo tenemos flexión pura? ¿Realmente tenemos siempre flexión pura? Bueno, la verdad que en general no vamos a tener siempre una flexión pura. Son casos muy particulares. En general, la flexión pura siempre viene acompañado, o casi siempre viene acompañado de flexión y corte, o de corte, mejor dicho. Y lo que en realidad uno está destacando es que esos esfuerzos de corte respecto de los esfuerzos de flexión son prácticamente despreciables. Veamos un par de ejemplos. Sí. En la flexión recta y en la flexión oblicua, ¿la línea de fuerza en ambos es coincidente con el eje principal de perdona. inercia? No. Espérame un segundito. No, me olvidé de tachar acá. Lo dije bien, pero me olvidé de tachar esto. Ahí está. Es eso. La línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. ¿Me expliqué ahora? Disculpen. Me olvidé de tachar el símbolo de coincidencia. ¿Mm? ¿Quedó claro ahora? Sí. Bueno, bárbaro. Y así veamos un poquito un ejemplo de esto. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo, a ver, una barra como esta, empotrada en un extremo, libre en la otra, en donde, epa, ahí está, le aplico un momento en el extremo libre. Bueno, obviamente, ¿cómo va a ser las reacciones de vínculo? Y el diagrama de cuerpo libre equilibrado de esto. Bueno, el diagrama de cuerpo libre equilibrado va a ser el momento que tengo como fuerza activa exterior y obviamente el momento reactivo que va a ser este de acá. Con lo cual, fíjense que esto, la única solicitación que me da es, vamos a ponerlo en azul, un esfuerzo, momento, función de X, constante. ¿Entendido? Y si uno quisiera decir cuánto es el corte, bueno, el corte acá es 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Alguien podrá decir, Luis, pero ahí te estás olvidando el peso propio de la barra, que realmente existe y que, si bien es constante, si la sección de la barra es constante, te va a producir un momento que es variable y como consecuencia de que ese momento es variable, hay un esfuerzo de corte. Y yo les tendría que decir, sí, es verdad, pero ten en cuenta que es muy probable que el momento flector máximo que provoque el peso de la viga, comparado con este momento M, pueda ser considerado como despreciable. Es decir, que ande en un valor por abajo entre el 5 y el 10% del momento M que está realmente solicitando a la barra. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Entonces, por eso uno dice, bueno, tengo directamente, ¿cómo se llama? Flexión pura. Ahora, supongamos este otro caso. Donde tengo una viga simplemente apoyada y en la cual está aplicada dos cargas P que equidistan de los extremos a una distancia A. ¿Sí? Bueno, el diagrama del cuerpo libre equilibrado va a ser algo como esto.
ahí creo que hice una línea de más. Pero no importa. Con lo cual, las reacciones de vínculo, acá va a ser P y acá va a ser P. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces cuando voy ahora a los diagramas de momentos y de corte, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que el diagrama de corte va a ser algo así, positivo, y acá va a ser negativo. Acá vale P y acá también vale P. Y este es nuestro esfuerzo de corte QZ de X. Mientras que el diagrama de momentos va a ser, o va a tener esta forma. Va a ser de variación lineal de 0A, y va a ser constante en todo el tramo B, mientras que de vuelta va a volver a ser de variación lineal en el extremo derecho de la barra, y con el momento máximo que va a ser igual a P por A. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Entonces fíjense que este es un caso en donde una parte de la barra está solicitada a flexión pura, mientras que el resto está solicitado a flexión y corte o flexión variable. ¿Por qué se la denomina flexión variable? Porque justamente la variación de la función de flexión implica la existencia de un esfuerzo de corte. ¿Y por qué? Porque estamos basándonos en la siguiente relación diferencial que ustedes muy bien conocen de estabilidad 1, donde QZ de X es igual a la derivada del momento en Y respecto de X. Entonces, a partir de esta expresión, lo que uno tiene es que la existencia de la función de flexión no necesariamente implica la existencia del esfuerzo de corte, lo cual la inversa es distinta, porque la existencia de un esfuerzo de corte implica necesariamente la existencia de una función momento. Por eso se la denomina, cuando tenemos flexión y corte, se lo denomina flexión variable. O por lo menos nosotros lo vamos a denominar de esta manera. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O que me quieran preguntar? Esta clasificación que yo les estoy dando, en definitiva, tiene que ver un poco con lo siguiente, ¿no? Yo tranquilamente, alguien podría haberme dicho, Luis, pero tranquilamente vos podrías haber, en vez de clasificado la flexión simple en pura y variable, en recta y oblicua, y después de ahí desprenderse lo puro y lo variable. Sí, es verdad también. Es decir, podría haber todo este tramo de acá y este tramo de acá, haberlos invertido en la clasificación, y la clasificación sería totalmente válida. Bueno, a veces son criterios para definir o tratar una u otra cosa. ¿Me explico? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O que yo no me haya explicado? Bueno, sigo entonces. Muy bien. Vamos a ver ahora y a tratar lo que denominamos como flexión pura. Y vamos a ver que este tratamiento que le vamos a dar acá nos va a servir, vamos a ponerlo en realidad así, vamos a hacerlo flexión simple, pura y recta. Todo esto, en definitiva, va a ser igual a flexión simple, pura y recta, para que lo tengamos claro. Vamos a ver que con esto, con mucho de lo que vamos a ver acá, nos va a servir para el resto de todos los tipos de flexión que podamos llegar a tener.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dibujar una sección nuevamente. Vamos a suponer que yo tengo esta sección de acá. Vamos a suponer que tengo, este es mi eje Z, este es mi eje Y, y este de acá es mi eje X. Y obviamente, acá tengo la barrita con la que estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo trabajo con esto, que se denomina flexión simple, pura y recta, ¿qué es lo que en definitiva estoy diciendo? Por ser simple, el esfuerzo normal es igual a 0. Por ser pura, el esfuerzo de corte es igual a 0. Y por ser recta, quiere decir que la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Entendido? Bien. Entonces, vamos a suponer que tengo una terna, que es la terna O, X y Z. Vamos a suponer que el eje X es perpendicular al plano de la sección. Los ejes Y y Z son ejes principales de inercia baricéntricos. Y que el origen, obviamente, coincide con el baricentro de la sección. Bien, entonces, voy a hacer coincidir, en principio, a la línea de fuerzas, voy a decir que coincide con el eje Z. ¿Entendido? Entonces, para mí, esta de acá y esta de acá es la línea de fuerzas. Por lo tanto, el plano de la sección, el plano, perdón, de flexión, es este de acá. Este es el plano de flexión. Las fuerzas van a ser estas de acá. Menos P y P. El momento es este. Y el vector momento, en este caso, es positivo. O sea que el momento flector coincide con la componente en Y de ese vector momento. Y lo que no puse, casi siempre me olvido, es que G coincide con el origen de corte. ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna duda del planteo este del problema? ¿Algo que no me haya explicado? ¿No? No. Bien, muy bien. Bueno, vamos a analizar ahora cuáles son las ecuaciones de equivalencia para este problema y vamos a explicar lo que le pasa físicamente cuando yo tengo una barra que está solicitada como esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Así que, dicho esto, muy bien. Así que, yo le subí, o sea, bueno, los videos ya fueron subidos prácticamente el mismo día del lunes de la semana pasada, y creo que el viernes le subí todas las notas que faltaban. Recibieron todo, ¿no? ¿No es así? ¿Eso sí? ¿Eh? Sí, profe. Bárbaro. Muy bien. Entonces, estamos, punto 01. Bien, muy bien.
Ecuaciones de equivalencia. Bueno, las ecuaciones de equivalencia para este problema, no sé, siempre toco algo que lo termino descompaginando. Son las siguientes. La primera, en el eje X, va a ser que el esfuerzo normal va a ser igual a 0, es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma X por el diferencial de área. La segunda, que tiene que ver con el eje Y, es que el corte en Y es igual a 0 y es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xy por diferencial de área. La tercera se refiere al eje Z, el corte en Z es igual a 0, la integral extendida a toda el área de la sección de tau xz por diferencial de área. Estas tres expresiones provienen ¿de qué? De que la resultante de reducción es igual a 0 y por lo tanto sus tres componentes. La cuarta ecuación de equivalencia se refiere también al eje X, pero ahora intervienen las componentes de los momentos. Entonces, en este caso, mx es igual a 0 y es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xy por z más tau xz por y por diferencial de área. Ahí está. La quinta es que y, tengo el momento en y, acá va a ser distinto de 0 y va a ser igual a la integral extendida a toda la área de sección de sigma x por z por diferencial de área. Mientras que la sexta ecuación se refiere al eje z y dice que el momento en z es igual a 0, es igual a la integral extendida a toda el área de sección de menos sigma x por y por diferencial de área. Estas últimas tres componentes se refieren al momento resultante de reducción, que acá, obviamente, es distinto de 0 porque una de las componentes, el momento en y, es igual a 0. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos ahora a explicar, si voy muy rápido o me dicen ustedes, pero en principio estoy... Bueno, vamos a explicar ahora qué le pasa físicamente a esto. Vamos a ver qué le pasa físicamente a esto. Bueno, vamos a suponer que tengo en principio una barra que está simplemente apoyada y que le voy a aplicar en sus extremos un par de momentos M y M. De tal manera que esto, ¿qué hace? Hace que la solicitación interna de toda la barra sea constante e igual a ese momento. Pero, concretamente, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar esta barrita y voy a hacer lo siguiente. La voy a agrandar un poco. Y voy a ir hasta acá. ¿Sí? Y la voy a agrandar. Es decir, voy a dibujar esa barrita un poquito más grande. ¿Por qué? Porque obviamente quiero mostrarles algo y quiero que se note. En toda la superficie lateral de la barra, voy a dibujar, en toda la superficie lateral de la barra, voy a dibujar una cuadrícula, en donde las barras, las líneas horizontales, van a representar a las generatrices, mientras que las líneas verticales van a estar representando a las secciones.
Esta cuadrícula me salieron justo cuadrados todas las intersecciones de las líneas, pero no necesariamente uno lo tiene que dibujar de esta manera, ¿no? Y como siempre, una me quedó despareja, pero bueno, no importa, es a los efectos. Ahora sí lo dibujo un poquito más grueso. Para que se note. Y ahora le aplico los dos momentos. Le aplico los dos momentos, como dije antes. Bueno, les pregunto, perdón, antes de, simplemente por una cuestión de, estas líneas representan a las generatrices y estas de acá, vamos a ponerlos así, esta, representan a las secciones. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. ¿Qué les parece a ustedes que le pasa a esta barrita, a esta barra? ¿Qué les parece? Yo mientras voy a ir ganando un poquito de tiempo y voy a ir dibujando mientras espero que ustedes me contesten. Y me parece que se va a hablar en el medio, como que se va a querer hundir. Claro, exactamente, muy bien. Es decir, lo que en definitiva le va a terminar pasando es que esto se va a tratar de hacer lo siguiente. Miren, vamos a dibujarlo acá con este verde, que me parece que va a ser mejor. Esto se va a tratar de flexionar de esta manera. Estamos. ¿Sí? Y en donde las generatrices se van a tratar de curvar. Ay, ahí me quedó un poquito, se me fue de lado. Y acá se van a tratar de esa misma manera. Y a las secciones, fíjense lo que les va a pasar. Las secciones obviamente van a estar así. Les va a pasar algo como esto. Es decir que, fíjense que lo que uno observa es que, a ver, las generatrices se curvan. Esto surge de un resultado experimental, no es un invento, ¿no? Las generatrices se curvan y las secciones se mantienen planas. Acá quedó mal la letra, lo voy a escribir de vuelta. Se curvan y las otras se mantienen planas. ¿Quedó claro? Esto se observa experimentalmente. ¿Qué le pasa a cada sección? Es algo como esto, miren. Yo inicialmente tenía una sección que estaba así. Ahí está. Después de la deformación por flexión, esa sección pasa a estar algo como lo siguiente. Es decir, esa sección sufrió un desplazamiento vertical, que lo voy a denominar W, y a su vez sufrió un giro. Tita. ¿Entendido? Así que sufrió estos dos desplazamientos.
las secciones sufrieron un desplazamiento vertical y un giro alrededor de un eje, que eje este de acá, que es perpendicular al plano del dibujo. ¿Entendido? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí? Bueno, nosotros, esto lo que le voy a hacer acá es una nota, un minutito. Nosotros a los desplazamientos en la dirección del eje X lo vamos a llamar U. En la dirección del eje Y lo vamos a llamar B. Y en la dirección del eje Z lo vamos a llamar W. Por eso, fíjense que si la barrita inicialmente tenía estos ejes, X, Z e Y saliente del plano del dibujo, al desplazamiento en la dirección de Z lo denominé W. ¿Quedó claro? ¿Entendido, chicos, hasta acá? Bueno. Sí. ¿Alguna duda? Bien, muy bien. Esto, vuelvo a decir, surge, vamos a ponerlo acá, esto surge de un estudio experimental. ¿Cuál es el estudio experimental? Solicitar a una barra a flexión simple, pura y recta. ¿Quedó claro? Bien, les voy a pedir 2 minutitos, por favor, si no les molesta, yo voy a pausa. Ahí estamos grabando de vuelta. Bueno, este ensayo se reproduce con mucha facilidad, es decir, yo tomo otro elemento flexado, le armo una cuadrícula en toda la superficie lateral y lo ensayo y vuelvo a observar exactamente lo mismo. Las generatrices, que inicialmente eran líneas rectas, se terminan curvando y las secciones, que originalmente eran planas, siguen siendo planas después de la deformación por flexión. Lo único que van a experimentar son desplazamientos en la dirección de las cargas, básicamente, en este caso, o en el plano de la flexión, y además van a sufrir giros o rotaciones. Entonces, lo que se hizo es que, bueno, alguien resumió estas observaciones en algo que se conoce como, que fueron básicamente Bernoulli y Navier, que los resumieron a través de lo siguiente. Que lo llamaron hipótesis de Bernoulli-Navier, y que son las que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, vamos a agrandarlo un poquito, así se ve bien. Muy bien. La hipótesis de Bernoulli-Navier dice, en una barra solicitada a flexión, en una barra vamos a ponerla recta, así, solicitada a flexión. Las generatrices que inicialmente significa
antes de, vamos a agrandarlo un poquito, ahí está, perdón, ahí. Ahí, bien. Antes de la deformación por flexión, las genatrices que inicialmente eran rectas, después de la deformación por flexión, se curvan. Y las secciones que originalmente eran planas, van a seguir siendo planas después de la deformación, pero girarán alrededor de un eje perteneciente al plano de la sección, bueno, al que denominaremos como eje neutro, ahí está, como eje neutro, o línea neutra. En este caso le vamos a poner línea neutra, pero no sé por qué toco algo siempre y no, ahí, no. Bueno, a ver, ahí estamos. Ahora sí, bien, ahí. Bueno, no sé por qué quedó así, después veo cómo lo corrijo. Línea neutra o eje neutro. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió? La hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Eh? ¿Mm? Sí, sí. Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien. Seguimos un poco más. Y ahora me pongo a dibujar. Y sigo dibujando. Ahí está. Lo único que les quería decir recién es que eje neutro lo denominamos como EN, en un terrible arrojo de creatividad ingenieril, y como les puse ahí, o línea neutra, como LN. ¿Sí? Muy bien. Entendido el fenómeno físico, ahora vamos a tratar, con todo el desarrollo que vamos a hacer a continuación, de encontrar una relación entre los esfuerzos internos y las tensiones que estos esfuerzos internos provocan. Casi toda la primera mitad de nuestra materia se dedica fundamentalmente a esto, como ya les dije en solicitación AXI, encontrar aquellas expresiones matemáticas que me vinculan a los esfuerzos internos con lo que le está pasando a cada punto de las infinitas secciones que conforman a la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que viene ahora a continuación, esto que me olvidé acá de ponerlo, acá esto sería 02.04.03. Ahí está. Que es el resumen de lo que acabamos de ver. Muy bien, así que vamos con esta otra. .04.04.
Entonces ahora vamos a ver a ir, mejor dicho, a la resolución de las ecuaciones de equivalencia. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a ir un poco desmenuzando a través de lo que viene a continuación a las 6 ecuaciones de equivalencia que habíamos planteado acá. A cada una de estas vamos a tratar de interpretarlas. Así que son 6, voy a hacer, casi les diría como 6 análisis, una por una a cada una de estas ecuaciones. No van a ser 6, va a ser un poquito menos, porque van a ver que de alguna vamos a estar extrayendo conclusiones que afecten a varias. Entonces, a ver, primera cuestión. Vamos a ir con esto. A ver, si como resumen de la hipótesis de Bernoulli-Navier, que en definitiva ellos lo que hicieron fue resumir una observación experimental, y como vieron que eso se replicaba en un montón de elementos estructurales solicitados a flexión, en definitiva lo que terminaron diciendo fue, bueno, perfecto, esto lo podemos resumir a través de esto que enunciamos una hipótesis de trabajo, y que hoy es conocida como hipótesis de Bernoulli-Navier. Entonces, de esa hipótesis, la cuestión es la siguiente. Sigamos este razonamiento. Si las secciones se mantienen planas, esto implica que no se alabean. Y si no se alabean, viene acá la siguiente pregunta. ¿Se distorsionan? ¿No? Bueno, ¿les parece que lo analicemos? Vamos a analizarlo. Miren, tu conclusión es cierto, no se van a distorsionar, pero vamos a desmenuzarlo un poquitito para terminar de entenderlo. Por ejemplo, imaginemos que yo tomo a una vista lateral de un elemento flexado como la barra esta que por ahí pusimos recién, ¿no? Y este es el plano de la sección, este que dibujé un poquito más grueso, que ahí lo vuelvo a repasar, y supongamos que ahí es donde yo tengo mi momento. ¿Sí? Bueno, consideramos los infinitos puntos materiales a través de cubitos elementales que conforman esta sección transversal. Serían todos estos. ¿Sí? Obviamente yo dibujé 4, no voy a dibujar los infinitos. ¿Qué es una distorsión? Que ya lo vimos hace, creo que en la primera clase, o si en realidad lo vimos en la segunda. ¿Una distorsión qué es, en definitiva? Una distorsión es cómo dos direcciones que inicialmente tenían 90 grados, después cambian su abertura, o su ángulo entre ellas, y esa diferencia entre el ángulo inicial y el final, siendo el ángulo inicial de 90 grados, nos da otro ángulo al que lo llamamos distorsión. Entonces, imaginemos que estos sufren esto de acá. Entonces, todas esas direcciones sufrieron eso. Con lo cual, la distorsión es este ángulo. Eso es la distorsión. Ahora bien, pueden suceder dos cosas. Dos no, tres cosas. Primero, si gamma es igual a 0, la sección no se distorsiona y no se alabea. La otra posibilidad es que gamma sea constante,
Entonces, en este caso, la sección se distorsiona, pero no se la vea. Y la tercera posibilidad es que gamma sea distinto de constante. Entonces, en este caso, la sección se distorsiona y también se a la vea. En flexión, lo que puede llegar a estar pasando, lo único que me dice la hipótesis de Bernoulli-Navier es que la sección se mantiene plana, por lo tanto no se a la vea. Con lo cual, las dos cuestiones relacionadas con las distorsiones que indican que la sección no se a la vea son la primera y la segunda. Si quieren, llamémosle 1, 2 y 3. La tercera la descartamos, porque la tercera, si gamma es distinto de constante, bueno, ahí me dice que la sección se la vea, que es lo que a mí me interesa que no ocurra. ¿Entendido? Entonces, vamos a analizar estos dos primeros casos. Así que eso es lo que vamos a tocar ahora. Entonces, vamos a poner así. Caso 1. Gamma es igual a 0. Si gamma es igual a 0, nosotros aplicamos la ley de Hooke. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que las tensiones tangenciales son igual a G por gamma. Y por lo tanto van a ser iguales a 0, porque gamma es igual a 0. Entonces, de acá vamos a tener que de la segunda y tercera ecuación de equivalencia, ¿qué se tendrá? Y se tendrá que son estas, se tendrá lo siguiente. Esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Por lo tanto, estas dos ecuaciones se satisfacen sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué? O sea, llegamos a la conclusión de que estas dos ecuaciones sin ningún problema se satisfacen. Veamos qué pasa con el segundo caso. Veamos qué pasa con el segundo caso. El caso 2 es donde gamma era constante. Fíjense que cuando gamma era constante, la sección sí se distorsionaba, pero no se alabeaba. ¿Por qué? Porque todos los cubitos elementales sufrían el mismo ángulo. Aplico la ley de Hooke. Y tengo que tau es igual a G por gamma, ahora es constante. ¿Por qué? Porque G es constante y gamma también es constante. Con lo cual, de la segunda y tercera ecuación de equivalencia, voy a tener lo siguiente. 0 es igual a tau xi por diferencial de área. Esto me queda que es tau xi integral de diferencial de área. Y esto me queda, lo puedo sacar fuera de la integral, y esto lo puedo cancelar, y me queda que la integral del diferencial de área es igual a 0. Esto es para la segunda, y esto es para la tercera. Acá pasa exactamente lo mismo. Tau xz sale fuera de la integral por ser constante, y llego a que la integral del diferencial de área es igual a 0. ¿Y esto es posible? Fíjense que casi es la misma análisis que hicimos para, ¿cómo se llama? Para solicitación AXIL. ¿Es esto posible? Y la verdad que no, porque esto, en definitiva, es una incongruencia. Matemática y física. ¿Y por qué es matemática y física? Es matemática porque a esa variable A nosotros le habíamos dado un valor, y sabemos que tiene un valor. Y es física porque nosotros elegimos un elemento físico que tiene un área, tiene una sección transversal, y que esa sección transversal tiene un área.
¿Entendido? Entonces, suponer que existan distorsiones y que esas distorsiones sean constantes implica que llegamos a una incongruencia, como le dije recién, matemática y física. Por lo tanto, la única posibilidad es que tau xy sea igual a tau xz e igual a 0. Así que la sección no se distorsiona. Obviamente, si esto es así, gamma xy es igual a gamma xz y es también igual a 0, ¿no? Con lo cual, de todo esto, llegamos a la conclusión que la segunda, la tercera y la cuarta ecuaciones de equivalencia se verifican. Muy bien. ¿Entendido hasta acá, chicos? ¿Me expliqué? ¿Eh? Sí, se entendió. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora, nos quedan la primera, segunda y tercera, y son las que vamos a ver ahora. Este desarrollo es un poquitito más largo, con lo cual va a requerir que haga bueno, un poquito un desarrollo más extenso de lo que teníamos pensado de hacer. Así que vamos a ahí. Bien, muy bien. Mientras borramos el pizarrón. Vamos a ir dibujando enseguida un esquema que va a ser simple. Va a ser simple de ver, de visualizar. Va a llevar unos minutitos, pero después van a ver que las conclusiones que vamos a sacar de este esquema van a ser bastante sencillas, fáciles de visualizar y en general no son complicadas. Tenemos muchas veces por ahí bastantes demostraciones o bastantes idas y vueltas, pero en general no son deducciones muy complicadas ni nada. Así que, lo que pasa es que, bueno, obviamente a veces son muchas y saberlas todas a todos nos cuesta. Bueno, yo de la barrita esta que inicialmente tenía, de esta barrita que yo inicialmente tenía, con los dos momentos, uno en cada extremo, voy a tomar un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud va a ser en principio unitario y va a ser algo como lo siguiente. Bueno, muy bien. Yo creo que con eso estamos bien. Bueno, estamos bien si no borro la página. Muy bien. Vamos a suponer que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. 1 y 2. Y vamos a suponer que la separación entre estas dos es un diferencial de longitud que le puedo dar una longitud unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer también que la sección deformada es esta de acá.
es esta de acá. Entonces, esta es la sección deformada 2', 2'. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que toda la sección rota alrededor de este punto. ¿Mm? Por lo tanto, por ahí es donde pasa el eje neutro. ¿Sí? En el eje neutro, las fibras no se alargan ni se acortan. ¿Entendido? ¿Sí? Es decir, esta, voy a dibujarlo en gris. Esta es la fibra del eje neutro. Muy bien. Bueno, vamos a suponer que la sección transversal de esto es esto de acá. Vamos a suponer que esta es mi línea de fuerzas. Esta es mi línea de fuerzas, que la voy a hacer coincidir con el eje Z. ¿Sí? Y vamos a suponer que el eje neutro, obviamente, es este de acá. Al cual lo voy a llamar eje Y. Claro, ustedes me dicen, Luis, pero estás poniendo, esta es la sección, y estás tomando ejes, que dijiste que siempre ibas a tomar una terna cartesiana, y acá estás tomando ya dos ejes, y Z que no forman 90 grados, por lo tanto la terna no es cartesiana. Es verdad lo que les estoy diciendo, y es verdad lo que ustedes me podrían llegar a decir, pero déjenme avanzar un poquito más, y van a ver por qué hacemos esto. Obviamente la intersección de acá es el origen de esta terna. Por lo tanto, el eje X es perpendicular al plano de esta sección y pasa por ese punto O, que es el origen de coordenadas. ¿Está bien? Ahora voy a suponer que el baricentro de la sección se encuentra acá. O sea, alguien me va a decir, Luis, todo lo que nos repetiste por lo menos 2 o 3 veces en lo que va de la clase, no lo estás cumpliendo nada. Y yo le voy a decir, es verdad. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente, si la sección 2 está girando, como está girando en este sentido, quiere decir que el momento flector que yo le estoy aplicando es este de acá. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que por eso gira en ese sentido, quiere decir que el momento flector va a ser perpendicular a la línea de fuerzas. Como ya lo habíamos dicho. Este es el momento. Momento vector. En donde este ángulo es 90 grados. Tengan en cuenta lo siguiente, una cosa que quiero aclararles ahora para que ustedes sepan. A ver, una nota. Dice lo siguiente. Si conocemos al vector momento, conocemos a la línea de fuerzas. ¿Entendido? Ahora, si conocemos a la línea de fuerzas, solamente conocemos la dirección del vector momento, pero no su sentido. ¿Entendido? A ver, para decirlo de las dos condiciones de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo acá esto,
y les digo, este es el baricentro, y les digo, este es el vector momento, ustedes sin dudar me van a decir, Luis, esta es la línea de fuerzas. ¿Entendido? Pero en cambio, si yo les doy la línea de fuerzas y le digo, este es el baricentro de la sección, ustedes van a tener dos opciones siempre. Que vaya para un lado o que vaya para el otro. O sea que ahí les voy a tener que dar, en este caso, alguna información adicional. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh? Bueno. Muy bien. Este es el problema. Voy a considerar ahora dos fibras. Voy a considerar dos fibras. No, no lo quiero escribir en rojo. Consideraremos dos fibras. La primera fibra va a ser esta. Que se ubica a una distancia z igual 1 de las fibras neutras. ¿Entendido? Y a esa va a tener una deformación que va a ser esta de acá. Delta diferencial de x para z igual a 1 la voy a denominar epsilon x raya. ¿Sí? Recuerden por qué es epsilon x raya. Recuerden que es epsilon x raya porque epsilon x es igual a delta diferencial de x respecto de diferencial de x. Pero si esto es igual a 1, esto es igual a delta diferencial de x. Bien. Y después voy a tener otra fibra genérica, que será esta de acá, que se ubica a una distancia z y que va a tener que esa fibra va a ser, perdón, que no la marqué, no la identifiqué, va a ser la fibra SS. Bueno, después se me va a transformar en SS'. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Después les tengo que hacer una aclaración de por qué esta barrita la dibujé, la deformada de la sección 2 la dibujé de esa manera. Me queda una última cosa acá para indicarles, es que voy a llamar como beta a este ángulo, al ángulo que forman la línea de fuerzas con el eje neutro. Es decir, la línea de fuerzas, el eje neutro forman un ángulo al que lo denomino beta. Por lo tanto, el momento en I va a ser igual a M, porque si eso es beta, esto de acá es 90 menos beta. Entonces va a ser por el coseno de 90 menos beta. Pero como 90 menos beta y beta son complementarios, el coseno de ángulos complementarios es igual al seno de su ángulo complementario. Entonces, MI es igual al seno de beta. ¿Entendido? ¿Sí? El coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario, ¿no? Eso es lo que quise decir, que creo que lo dije más difícil de lo que se los tenía que decir. ¿Hasta acá alguna duda? Planteo del problema e identificación de una serie de elementos que me van a servir para la deducción que quiero hacer a continuación. Bueno, a ver, vamos a hacer esa deducción entonces. Muy bien. A ver.
Perdón, no quería dibujar con eso, no sé por qué me quedo ahí. A nivel Z, yo tengo que la fibra SS era igual a diferencial de X y era igual a su longitud inicial. Luego de la deformación se transforma en la fibra SS', que esto es igual a delta diferencial de X. O sea que es igual a la longitud final menos la longitud inicial. De acá, delta diferencial de X sobre diferencial de X es igual a epsilon X al nivel Z. ¿Por qué digo epsilon X al nivel Z? Porque fíjense que las deformaciones específicas varían con su distancia al eje neutro. ¿Entendido? Las deformaciones varían con su distancia al eje neutro. Y como diferencial de X es igual a 1, vamos a tener que delta diferencial de X es igual a epsilon XZ. Esto también uno lo podría escribir así al nivel Z. Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Por una igualdad de triángulos, yo podría acá tranquilamente decir que esto es a Z como esto es a Z igual 1. ¿No es así? Entonces, dicho esto, es lo que voy a representar a través de la siguiente expresión. Epsilon XZ es a Z como epsilon X raya es igual a 1. Con lo cual, epsilon X Z es igual a epsilon X raya por Z. ¿Esto qué me dice? Me dice que la relación entre las deformaciones es lineal. Y esta es la materialización de esa expresión, o de esa conclusión. ¿Entendido? Muy bien. Si yo ahora, seguimos 5 o 6 minutos más y que quiero cerrar este tema y nos tomamos un descanso. Por ley de Hooke, yo voy a tener que la tensión sigma X al nivel Z va a ser igual a E, que es el módulo de elasticidad, por epsilon X al nivel Z. Y también voy a tener que, si yo a epsilon X raya lo multiplico por E, epsilon X es la deformación específica a una distancia unitaria del eje neutro, va a ser igual a una tensión sigma X que la voy a denominar raya. ¿Entendido? Bueno, si divido miembro a miembro estas dos expresiones, me voy a encontrar con que sigma XZ es a sigma X raya como E por epsilon XZ es a E por epsilon X raya. Esto y esto se cancelan, y entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego que es igual a epsilon XZ es igual a epsilon X. Pero fíjense que epsilon XZ era igual a epsilon X raya por Z. Por lo tanto, sigma XZ es a sigma X raya como epsilon X raya por Z sobre epsilon X raya. Simplifico esto y me queda que sigma XZ es igual a sigma X raya por Z. O sea, las tensiones normales también tienen una relación lineal entre ellas. ¿Entendido? ¿Se entendió hasta acá, chicos? O sea que Sí. estas dos conclusiones, esta de acá y esta de acá, son las que justamente me dicen que las deformaciones y las tensiones guardan una relación lineal entre ellas.
Muy bien. Bueno, vamos ahora a aplicar todo esto que acabamos de deducir a las tres ecuaciones que todavía nos faltan resolver, que son las 1, 2 y 3. ¿Entendí? Perdón, 1, 5 y 6. Disculpen. ¿Mm? Muy bien. Bueno, después le pongo el título. Entonces ahora vamos a aplicar esto a la de la ecuación de equivalencia 1. Una cosa que no les dije, que no les dibujé y que ahora sí la voy a necesitar, me estaba acordando, que es la siguiente. Esta fibra S, vamos a suponer que se corresponde con un diferencial de área que tengo acá. Ese es el diferencial de área correspondiente a esa fibra S. ¿Entendido? Y esta se ubica a una distancia Z del eje Y y a una distancia Y del eje Z. ¿Entendido? ¿Sí? Es lo único que me había olvidado de decirles, que ahora lo necesito y por eso lo estoy poniendo. Bueno, entonces dicho esto, vuelvo a la otra hoja y acá vamos a tener. A ver, la ecuación de equivalencia 1, ¿qué me decía? Me decía que el esfuerzo normal era igual a 0, era igual a la integral extendida toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Bueno, a ver, pero sigma x, por lo que recién nosotros acabamos de encontrar, era que era sigma x raya por z por diferencial de área. ¿Sí? Bien. ¿Esto por qué es? Porque sigma x es igual a sigma x raya por z, la expresión segunda que vimos antes. Con lo cual, sigma x raya es constante, porque es un valor fijo a una determinada distancia del eje neutro. ¿Entendido? Entonces, puede salir fuera de la integral. Si sale fuera de la integral, me queda que 0 es igual a sigma x raya por la integral extendida toda la área de sección de z por diferencial de área. Con lo cual, esto lo puedo cancelar, ¿no es así? Chicos, esto de acá lo cancelo. Y si lo cancelo, ¿qué me queda? Me queda que 0 es igual a la integral de z por diferencial de área. ¿Y qué me dice esta expresión que acabamos de obtener para la ecuación de equivalencia 1? ¿Eh? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es esta integral que acabamos de ver recién? Es el momento estático. Exactamente. Esto lo que me dice es que el momento estático del área de la sección respecto z es la distancia al eje Y y el eje Y era el eje neutro, respecto al eje neutro es nulo. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando
ese eje es baricéntrico. Por lo tanto, el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro, que era respecto del eje Y, en este caso era igual a 0. Conclusión, el eje neutro es baricéntrico. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Mm? Sí, sí. Fíjense que, en definitiva, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que terminé haciendo es que supuse que trabajé con una terna, primero que no era cartesiana, es decir, que no era ortogonal, agarré y dije, bueno, el eje Y lo hacía coincidir con el eje neutro, o al revés, el eje neutro lo hacía coincidir con el eje Y, y al final llegué a la conclusión de que ese eje que no pasaba por el baricentro, en realidad tiene que pasar por el baricentro. Y una aclaración, una consulta más. De esta expresión, a ver, de esta expresión. Fíjense que Z es la distancia de una fibra al eje neutro. La fibra sobre el eje neutro, en definitiva, ¿qué tensiones van a tener? ¿Eh? ¿Puedes Chicos, repetir la pregunta? sí, puedo repetirla. Fíjense que esta expresión, que acabamos recién de hacerle una nube, me dice que las tensiones en una fibra cualquiera son las tensiones en una fibra determinada, que yo le elijo como referencia, que en este caso son aquellas que se encuentran a una distancia unitaria del eje neutro, van multiplicadas por Z, donde Z es la distancia de la fibra al eje neutro. Entonces la pregunta es, las fibras que se ubican sobre el eje neutro, ¿qué tensiones van a tener? Tensiones nulas. Tensiones nulas. Muy bien. Vuelvo a la figurita anterior y fíjense, eso es lógico, porque fíjense que si las deformaciones son nulas, cuando yo las deformaciones las multiplico por el módulo de elasticidad longitudinal E, también me va a dar un valor nulo. Por lo tanto, las fibras ubicadas sobre el eje neutro tienen, no solo no se alargan ni se acortan, sino que además tienen tensiones nulas. ¿Mm? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces a resolver ahora. Nos quedan la quinta y la sexta. Voy a empezar por la sexta y después hago la quinta. Así que la quinta la voy a hacer después del intervalo. Entonces, muy bien. Sexta ecuación de equivalencia. Bueno, MZ es igual a 0, porque fíjense que el eje Z coincide con la línea de fuerzas y el vector M es perpendicular a la línea de fuerzas, por lo tanto no tiene componentes sobre la línea de fuerzas. Por lo tanto, MZ es igual a 0, y esto es igual a la integral extendida a toda el área de sección de menos sigma x a un nivel z cualquiera por i por diferencial de área. Donde el menos lo puedo cancelar y además sigma x lo puedo reemplazar por sigma x raya por z. Entonces me queda la integral de sigma x raya por i por z por diferencial de área. Con lo cual, sigma x raya lo puedo sacar fuera de la integral. Y finalmente esto también lo puedo cancelar. Con lo cual, llego a que 0
es igual a la integral extendida a todo el área de sección de I por Z por diferencial de área. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Mm? Es la integral extendida a todo el área de sección de I por Z por diferencial área. ¿Cómo se lo denomina esta integral? Momento centrífugo puede ser. Así es, muy bien. Esto es el momento centrífugo del área de la sección respecto de la línea de fuerzas y del eje neutro, que en definitiva son el momento centrífugo del área de sección respecto de los ejes Y y Z, es igual a 0. Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa? La línea de fuerzas y el eje neutro son conjugados de inercia. Son conjugados de inercia. ¿Entendido? Bueno, esta es la segunda conclusión que se desprende de la sexta ecuación de equivalencia. Pero esto no acaba acá. A ver. Nosotros teníamos estos tres aspectos. La línea de fuerzas coincidía con un eje principal de inercia baricéntrico. Por lo tanto, la línea de fuerzas es un eje principal de inercia baricéntrico. Después demostramos a través de la primera ecuación de equivalencia que el eje neutro es baricéntrico. Y finalmente demostramos que la línea de fuerzas y el eje neutro son conjugados de inercia. Y entonces les pregunto, ¿qué conclusión llegamos a esto? Si pasa todo esto. ¿Eh? ¿A qué conclusión arribamos? A ver, ¿cuándo dos ejes eran principales de inercia? Cuando eran perpendiculares entre sí, ¿no? ¿Y qué más? Dos cosas tenían que cumplirse. Una, que eran perpendiculares, está bien. ¿Y la segunda condición cuál era? Eran conjugados de inercia. Exactamente, exactamente. Y fíjense que los dos ejes, línea de fuerza y eje neutro, pasan por el baricentro de la sección. La línea de fuerza siempre, por favor nunca se equivoquen, siempre pasa por el baricentro de la sección. Y el eje neutro además es baricéntrico y conjugado de inercia de la línea de fuerzas. Por lo tanto, el eje neutro es un eje principal de inercia baricéntrico. ¿Entendido? Así que yo llegué un poco, no por el absurdo directamente, pero sí planteando todas cuestiones que no eran ciertas hasta llegar a que, bueno, fíjense, el eje neutro pasa por el baricentro de la sección, el eje neutro es el otro eje principal de inercia, con lo cual tendría que coincidir con el eje Y, y el eje Y y Z al final pasan por el baricentro de la sección. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Por ahora no. Bueno, muy bien. No, no. Bueno, nos tomamos 15 minutitos de descanso, ¿les parece? Son y 22, 37 estamos volviendo. Chicos? Dale, Y profe. encaramos la segunda y última parte de la clase. Muy bien. Paro de compartir. Paro de